Catalina la Grande es una de las figuras femeninas más célebres y destacadas del siglo XVIII. Emperatriz, usurpadora, promiscua, se han escrito gran cantidad de libros y biografías sobre ella, pero ¿realmente conocemos su historia? Primero, debemos situarnos en el contexto de la Europa del siglo XVIII. ¿Cuál fue el mundo en el que vivió Catalina? La Bajada moderna es un periodo de grandes cortes y palacios, de cambios y transformaciones. La crisis del siglo XVII precedió el siglo XVIII, el siglo de las luces. La Ilustración cambió el pensamiento no solo en lo cultural, sino también en lo político. Ideas como los derechos naturales del hombre, la fuerza de la razón o la crítica a los antiguos órdenes marcaron el pensamiento ilustrado. Pensadores como Rousseau, Voltaire o Montesquieu difundieron estas ideas por escrito, con obras que recogían los saberes universales, como la Enciclopedia de Diderot. Pero, como decíamos, a la corriente cultural se le sumó un tinte político. Los ilustrados se plantearon la realidad en la que vivían, es decir, el antiguo régimen, y criticaron los órdenes establecidos. Recordemos que este está caracterizado por una sociedad estamental, un poder absoluto encarnado en un rey y una economía preindustrial. Estas estructuras sirvieron de crítica para los pensadores de la Ilustración, que querían conseguir cambios. Muchos monarcas europeos acogieron en sus cortes las ideas ilustradas, incorporando ministros y consejeros. Sin embargo, no usaron estas ideas como motor de un cambio total, sino para mejorar cuestiones de sus estados, como la economía o la educación. Esto se llama despotismo ilustrado. Así, el poder absoluto seguía en manos del monarca, pero este llevaba a cabo ciertas reformas que afectaban al pueblo. Europa en el siglo XVIII presenciaría grandes monarquías absolutas, con déspotas ilustrados como Carlos III, Federico el Grande o la propia Catalina. No obstante, aunque los proyectos y reformas fueron numerosos, fueron insuficientes para un mundo en constante cambio. El antiguo régimen entró en una profunda crisis y en 1789 colapsó con la Revolución Francesa. Rusia, por su parte, en el siglo XVIII consigue convertirse en un imperio y tener presencia estatal en Europa. Sufrió una gran expansión territorial y a partir de Pedro el Grande, sus monarcas adoptaron el título de zares, es decir, de emperadores, con una política autocrática. Ahora, para comprender en toda su dimensión la figura de la emperatriz, debemos plantearnos dos cuestiones. Primero, cómo ha sido contada su historia y es cierto todo lo que conocemos sobre ella. A la hora de estudiar historia, debemos tener en cuenta que el conocimiento del pasado está en ocasiones condicionado por cuestiones como los roles de género o los intereses políticos. En el caso del estudio de personajes femeninos como reinas o emperatrices, podemos ver cómo la vida política y la privada se unen y difuminan. De este modo, encontramos que, por la manera en la que la historiografía ha tratado sus vidas, la dimensión del personaje como reina se ve opacada por su vida privada. En el caso de Catalina, hay innumerables leyendas, mitos y juicios de valor que han contribuido a construir una imagen deformada de la zarina. Por ejemplo, la imagen de Catalina como ninfómana y promiscua ha perdurado en el conocimiento popular, siendo una de las características más conocidas y estereotipadas sobre ella. Por ello, debemos plantearnos qué han configurado estos juicios de valor. Gran cantidad de reyes absolutos de su época tuvieron infinidad de amantes y deseos de expansión, y sin embargo, no fueron juzgados de la misma manera. La caricatura, por ejemplo, fue uno de los medios donde más se criticó y estigmatizó a Catalina. Es por ello que es necesario indagar en las fuentes con perspectiva de género y analizar qué es realidad y qué es leyenda. Para poder acercarnos a la verdadera Catalina y a su importancia en la historia europea, usaremos la biografía de Fernando Díaz Plaja, Catalina la Grande, emperatriz de todas las Rusias. En sus páginas, el autor le da voz al personaje, juntando dos formatos, el ensayo biográfico y la narrativa. Esto hace que su lectura sea fácil y comprensible, y además nos proporciona fuentes como las cartas diplomáticas o los testimonios de Catalina. Y a pesar de que no incluye una lista bibliográfica, se incluye apéndices como una cronología, un índice onomástico y un apartado con grabados y pinturas. El libro cuenta con 18 capítulos que se dividen en 3 etapas de la vida de Catalina.
Partiendo en el primer capítulo de cómo se hizo con el poder, usa este episodio como eje central de la biografía. A partir de ahí, retrocede en el tiempo y trata su infancia, su educación y cómo se incorpora en la corte. Vuelve al asalto al poder y profundiza en cómo asciende en la corte hasta que la conquista. Por último, relata sus años de gobierno, incluyendo la política internacional. Probablemente lo que más nos aporta el estudio de esta obra es que no solo trata la vida de Catalina, sino que la contextualiza en su tiempo y espacio, lo que nos sirve no solo para saber más sobre la emperatriz, sino para aprender la historia moderna de Rusia y Europa. De hecho, nos da una perspectiva sobre la época de Pedro el Grande, la crisis del absolutismo, las maniobras de Federico el Grande o el temor de los monarcas ante la llegada de la Revolución Francesa. Catalina, o más bien Sofía, que era como se llama en realidad, no era una princesa rosa. Nació en una familia noble prusiana y era hija de un príncipe al servicio de Federico el Grande. Los deseos de su madre, Juana, de ascender social y políticamente, provocaron que la severa educación de Sofía fuese acorde a estos planes. Con 10 años conoció en una fiesta a Pedro de Holstein, el que sería el futuro heredero del trono ruso. Finalmente, cuando Sofía tenía 15 años, Isabel I de Rusia, tía de Pedro, le escribió a Juana para comunicarle que debían acudir a la corte de San Petersburgo. Federico el Grande había logrado que Sofía quedase como una de las primeras candidatas para el enlace imperial, ya que Rusia era un imperio amenazador y era mejor una alianza amistosa que un posible enemigo. Sofía aceptó la posibilidad de ser zarina. Este era su destino y estaba dispuesta a conseguirlo. Para que todo esto se cumpliera, debía dejar atrás la religión luterana que le había enseñado su padre, ya que los zares debían ser ortodoxos. Esta renuncia no le costó mucho y en 1744 su madre y ella se dirigieron a San Petersburgo. En las primeras semanas de su llegada a la corte, Sofía debía aprender ruso, los protocolos imperiales y nociones sobre la cultura rusa, incluyendo la religión ortodoxa. El gran interés que tuvo por aprender le ganó la simpatía de la corte y, tras una reunión con Isabel I, se tomó la decisión de que ella sería la próxima zarina. Para la boda, tendrían que viajar a la vieja capital de Moscú. Allí se encontró con Pedro y al ver que era un hombre infantil, poco atractivo y sin educación, se desilusionó completamente. Pedro no sería el marido que había imaginado, pero era un paso más hacia su ascenso al poder. En un principio, sin embargo, él sí que estaba interesado en Sofía, algo que con el paso del tiempo fue disminuyendo por sus diferentes personalidades y acabó convirtiéndose en desagrado mutuo. Antes de la boda, Sofía se convirtió al cristianismo ortodoxo y en esta ceremonia es cuando cambió de nombre y pasó a llamarse Catalina. Al día siguiente se celebró la unión en la iglesia de Nuestra Señora de Kazán, pero la noche de bodas fue también una decepción para Catalina. Pedro padecía fimosis y evitaba consumar su matrimonio. Para el Estado ruso esto fue un obstáculo. Pedro y Catalina debían engendrar un heredero que continuase con la dinastía. Para Catalina también fue una dificultad. Se sentía extranjera en una corte ajena, sin apoyo emocional y con la presión de tener que dar a luz al próximo heredero. Aún así, Catalina supo usar las cartas a su favor y aprovechó la mala imagen de su marido para construir una imagen favorable de ella misma. Para agradar a Isabel I, con la que tenía una relación ambivalente, se mostró como una mujer seria, devota y martirizada por su marido. Lo cierto es que su matrimonio con Pedro le causó una gran frustración, ya no solo en lo personal, sino también por sus deberes estatales y diferencias políticas. Durante 8 años, Catalina le fue totalmente fiel, a pesar de que Pedro estaba enamorado de la dama de honor de Isabel. Pero tras conocer a Sergio Saltykov, rompió su voto de fidelidad. Al quedar embarazada de su amante, tramaron un plan para que Pedro reconociera a su hijo como propio, y así fue cuando nació Pablo en 1754, el ansiado heredero. Curiosamente, aunque no era hijo natural de Pedro, se parecía mucho en aspecto y carácter.
lo que provocó que la relación madre-hijo no fuese especialmente buena. Tras Saltykov, que abandonó la corte, el siguiente amante de Catalina fue Stanislao Poniatowski y quedó nuevamente embarazada, aunque su hija Ana murió meses después. Durante estos años, Catalina entró a formar parte de las intrigas palaciegas y los juegos por el poder, aprovechando el contexto de la guerra contra Prusia. Pedro, en contra de los intereses de su estado, favorecía a Federico el Grande, incluso llegando a cometer alta traición. Grigori Orlov, un militar ruso y nuevo amante de Catalina, actuó de intermediario con las tropas e informada de la impopularidad de Pedro en el ejército. Catalina supo aprovechar esta situación y ganarse el apoyo de los militares, que la consideraban mucho más capaz que su marido. En 1761 fallece Isabel y asciende al trono el nuevo zar, Pedro III. Este hecho fue tomado como una mala noticia. El carácter infantil y dictatorial de Pedro podía ser algo muy peligroso. Su primera medida para el conflicto austro-ruso provocó que el disgusto entre los militares aumentase y se extendiese a la población. Por temor al pueblo, anuló la tradición de que sus súbditos pudiesen acudir a denunciar las injusticias. Aún así, sus decisiones en el trono no fueron todas negativas. Abolió la Cancillería de Estado y la tortura a los culpables de delitos menores. Catalina y él estaban cada vez más separados. Pedro había instalado a su amante en el palacio y ella había quedado embarazada en secreto de Orlov. Su hijo, Alexis Brovinsky, nació en 1762 y creció totalmente ajeno al palacio y a la zarina. El clima de agitación política aumentó cuando Pedro declaró la guerra a Dinamarca por cuestiones personales. En el verano de 1762 todo estalló. Catalina, con ayuda de Orlov y varios hombres de confianza como Potenkin, preparó la sublevación contra el zar. Conquistó cuartel por cuartel no por la fuerza, sino por el convencimiento de que ella sería una mejor soberana. Pedro no supo actuar a tiempo y finalmente firmó el acta de abdicación y le llevaron a prisión, donde fue ejecutado. Catalina la Grande llegaría al ansiado trono con 33 años. A pesar de algunos episodios de sublevación puntuales, Catalina logró estabilizarse en el poder y demostrar que había un cambio en la forma de gobernar, menos sanguinaria que otros zares, pero igualmente déspota. De hecho, en 1763 aseguró los privilegios de la nobleza sobre los comerciantes y campesinos. Aunque antes de acceder al trono, influida por la Ilustración, había visto la servidumbre como algo negativo, cuando llegó al poder no la abolió. Los siervos siguieron trabajando forzadamente para sus amos, que los castigaban violentamente sin consecuencia alguna. El trabajo en el campo de los siervos suponía la base económica del Estado. Las ideas ilustradas y la cultura francesa tenían paradójicamente presencia en la corte, pero desde luego no para cuestiones de Estado. Catalina reestructuró el imperio, que estaba en total desorden y había estado funcionando sin libros de contabilidad ni registros. Trabajaba 12 horas diarias para ello y logró reformas del catastro y sobre todo en la educación. En la política exterior fue continuadora de las medidas de Pedro el Grande o de Isabel I. En las tramas de expansión territorial se alió con Prusia para conquistar Polonia y en 1774, junto a esta y Austria, se reparten parte del territorio. Como decíamos, Catalina es la encarnación de las paradojas del Estado ruso. Un país abierto a las ideas liberales, pero también contradictoriamente costumbrista y violento. Catalina aplicaba a la perfección el todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Su fervor por la cultura no se veía reflejado en la realidad social, con una población mayoritariamente analfabeta. A pesar de ello, logró reformar el imperio de manera moderna, incorporó el patrimonio de la Iglesia Ortodoxa a la corona. También solucionó el problema de la viruela con la vacunación y contener las rebeliones como los motines en Moscú o la revuelta de Pugachov. Además, en el gobierno de Catalina fue fundamental la ayuda de uno de sus últimos amantes, el militar Potenkin. Juntos lograron la victoria sobre importantes territorios del Imperio Otomano, como Crimea, y sobre Suecia. Pero en 1789 tiene lugar un importante acontecimiento en la historia europea. Se toma la Bastilla y Catalina intenta restringir las influencias ilustradas y revolucionarias.
En 1795 se dio el tercer reparto de Polonia, incorporando al territorio que quedaba a Austria, Prusia y Rusia, siendo la última conquista de la zarina. En 1796 fallece Catalina la Grande. Una vez que sabemos toda su labor en el Imperio ruso, debemos preguntarnos hasta qué punto es relevante su vida privada para conocer su dimensión política. ¿Y estudiamos a los reyes y a las reinas por igual? Catalina fue una mujer que, naciendo en el seno de una familia privilegiada, conquistó el máximo poder de un país que en principio le fue ajeno, abrazando la cultura y costumbres rusas. Su vida personal estuvo también marcada por la lucha por el poder y por las diferentes relaciones que tuvo y que, no obstante, no se corresponden con lo que se ha difundido sobre ella. Lo cierto es que en el contexto del absolutismo, Catalina ha tenido una gran trascendencia, con importantes reformas que marcarían la política rusa hasta la caída del zarismo en 1917.